Bueno, estoy grabando. Genial. Bueno, te saco la pantalla, Luz. Ya la corté. Ah, genial. Bien, dice clase el 29 del 09, pero eso porque me confundí. Pensé que la iba a dar el martes y fue un error mío. Luz me dice, che, le subiste esta clase, pero es para el viernes. Bueno, así que eso después lo cambio. Ya, primer error del PDF y ni empezamos. Em, Bien. Entonces, lo que vamos a ver hoy, que sé que estuvieron también hablando con Ricardo de esto, es este sistemita de acá. ¿Sí? Que tiene algunas cuestiones importantes que nos van a traer una ecuación con nombre y apellido, como las que les conté de la ecuación de onda, un poco menos importante, me parece, porque la ecuación de onda es como, wow, la ecuación, pero también bastante importante. Y, y además de traernos eso, vamos a hablar de dos cosas que todavía no nos metimos. Uno es un forzado, pero no un forzado como vimos la vez pasada, sino un forzado de n masitas. ¿Sí? O sea, acá no vamos a tener una matriz y le vamos a aplicar un forzado, sino que vamos a tener un sistema de n masitas, como veníamos haciendo con la ecuación enésima, y a ese le vamos a aplicar el forzado y vamos a ver cómo hacer eso. ¿Sí? Y por otro lado, un sistema semi-infinito, o sea, un sistema que no termina. ¿Sí? Al final de la clase les voy a preguntar qué sistemas semi-infinitos se les ocurre. Semi-infinito porque va a empezar en algún lugar. ¿Sí? O sea, en este dibujo no, pero en el siguiente, que es un ejercicio de la guía que vamos a hacer, esta L tiende a infinito, ¿sí? Y tenemos un lugar donde empezar la oscilación, ¿sí? Es un forzado, así que vamos a empezar a mover esa masa, y la última masa no la vemos, ¿sí? No sabemos dónde está en el infinito. Entonces, ya sepan que se los voy a preguntar, vayan pensando qué sistemas infinitos se les ocurre que conocen, ¿sí? Y para el que nos serviría estudiar este tipo de cosas. Ya hicimos la ecuación de la masa n para n masitas con resortes, ¿sí? Y ya hicimos este sistema con péndulos, así que esto se lo dejo de ejercicio, juntar esas. Está bien lo que dice Lara, yo estoy pensando, no en algo, o sea, estamos hablando de lo teórico y lo experimental. Cuando yo pienso en que un sistema semi-infinito, les pido un sistema físico, ¿sí? Que podamos pensarlo o sea, experimentalmente como sistema físico, ¿sí? Después, al final de la clase, lo voy a preguntar y lo podemos charlar. Ahora, solamente piénsenlo y anótense algunos si se les ocurre, y si no, lo piensan más al final. Bien, entonces, ya hicimos la ecuación de n masitas con resortes, ya lo usamos varias veces. Ya hicimos las masitas con resortes y péndulos, ¿sí? Juntamos esas dos ecuaciones en su momento, así que esto se los dejo de tarea, deducir esta ecuación, pero es básicamente la misma ecuación que teníamos para n masitas, con el g sobre l por psi del péndulo, ¿sí? Si esto quisiera hacer el paso del continuo, ¿sí? Fíjense que es la misma idea que antes, ¿no? Tengo una parte que ya conozco, esta parte de acá ya la pasé al continuo más de una vez, ¿sí? La última clase que tuvimos conmigo, que tuvieron conmigo, lo hicimos con bastante detalle, ¿sí? Esta parte de acá ya la conozco, y esta parte de acá no tengo que hacer nada para pasarlo al continuo. Ya, o sea, en vez de psi sub n le pongo psi de z, ¿sí? Y me queda esta ecuación de acá, que es muy parecida a la ecuación de ondas, pero tiene un término extra, que es este de acá, que es g sobre l por psi, que es el que se los dan los péndulos. O sea, es una ecuación
es un sistema un sistema elástico donde se pueden propagar ondas, ¿sí? Pero que tiene algo extra, una fuerza extra, que se aplica sobre cada parte del sistema, individualmente, ¿sí? Y que no se relaciona con los de los costados, que es el péndulo en este caso. Esta ecuación se llama ecuación de Klein-Gordon y es esta que les contaba, que es bastante importante y que tiene, o sea, después se la vuelven a encontrar cuando vean estructura 4, o sea, ahora al principio de la carrera y al final de la carrera, me parece. Y vamos a resolverla, vamos a ver un poco de qué se trata, y vamos a resolver los dos casos, ¿sí? El caso discreto que teníamos acá, y el caso continuo que teníamos acá. La ecuación discreta, si la acomodamos un poquito, ¿sí? Este término de psi sub n lo dejo igual, junto a los dos términos que tienen psi sub n con el factor del resorte, y me quedo con este paréntesis multiplicado por k sobre m. ¿Sí? Entonces tenemos caso discreto por un lado y caso continuo por el otro. Empecemos por el discreto. Esta es la ecuación. Propongo para un modo lo que propuse siempre. No cambio nada con el g sobre l. O sea, porque fíjense que en definitiva esto me queda muy parecido al otro caso, porque lo único que me cambió fue el factor que acá multiplica el psi sub n. Si yo saco psi sub n como factor común, ¿sí? En vez de quedarme en la otra ecuación me quedaba menos 2k sobre m por psi sub n. En esta me queda menos g sobre l, menos 2k sobre m, todo eso por psi sub n. Cambió el factor nada más, ¿sí? Entonces la solución sigue siendo la misma. Vuelvo a proponer a por coseno de kna más alfa por coseno de omega t más phi. Meto esto en la ecuación, ejercicio para ustedes, ya lo hicimos muchas veces, lo pueden hacer ustedes. Meto esto en la ecuación y saco esta relación entre omega y k, que se llama Relación de dispersión. relación de dispersión. Ahí está, perfecto. Que, si no me equivoco, sí, me debería faltar un cuadrado en la k. Después lo corrijo. Todavía no asumí nada, ¿sí? Fíjate que primero resolvemos la ecuación y encontramos la solución para psi y la ecuación de dispersión. Me estoy por anotar este cuadrado que me falta para subírselos después. Milton, ¿falta un cuadrado realmente o así está bien? Después lo reviso, pero me da la sensación de que falta. Ah, bueno. ¿En dónde que me lo perdí? En el K. En este K. Ah, no, porque sale de acá adentro, ¿no? Cuando se pasa el continuo. No falta ningún cuadrado. No, porque es Perdón, es el K del resorte, ¿no? Uy, ya me empecé a marear con los Ks. Uy. Perdón. Estamos en la B. Es el K del resorte, ahí Bien. es. Gracias, Luz. Esta es la clase de las Ks. Esta es la famosa clase de las Ks. En general Este, traté de hacerlos bien distintos. Acá se nota mejor. Pero en este me salieron reparecidos. quiero hacer falta una la arma. aclaración apoyando la consulta y los comentarios de Milton. Es muy importante eso que están planteando, ¿no? La relación de dispersión es independiente. No importa si tengo extremos libres, fijos, mixtos o lo que venga, la relación de dispersión no arribo a ella antes de eso. El punto es que todavía no conozco cuánto vale omega o k, y a alguno le tengo que dar un valor, y ahí es donde necesito poner condiciones de contorno. Pero la relación entre omega y k está dada por el sistema, no por los contornos. Gracias, perfecto. Pregunta, Es Milton. eso, o sea, sí. En la ecuación de dispersión del caso continuo, no aparece la K del resorte así a simple vista. Sí, porque acordate que cuando hicimos el paso al continuo,
la K del resorte pasó a ser T0 T0. era Sí, K ahí por te A. dice Ali. Era K por A. Entonces está metida en T0. Claro, Pero está sí bien. también depende de la K del resorte. Listo, dale, gracias. Perfecto. Bien, y lo que iba a decir antes es que, como decía Nicolás, para resumir lo que dijo Luz, depende de la configuración, la ecuación de dispersión. Bien. Entonces, el caso discreto, ya, o sea, llegué a esto. K, importante aclararlo, K es la K del resorte y esta K de adentro, K minúscula, sería la K de los nodos, ¿sí? El número de onda. Y para el caso continuo es muy parecido, ¿no? Tengo una ecuación que fue la que les dejé como ejercicio de deducirla de la otra. Propongo la solución para el caso continuo, que es muy parecida a esta, ¿sí? Lo meto en la ecuación y llego a una ecuación de dispersión, ¿sí? Donde tenemos, o sea, es muy parecida a la ecuación de dispersión de la ecuación de ondas, pero con la suma de G sobre L, ¿sí? Entonces, para eso, ahora tenemos que analizar un poco estas ecuaciones de dispersiones, cuál es la diferencia, ¿sí? Y qué implica este G sobre L, porque hasta ahora veníamos trabajando con la partecita esta de acá, de T0 sobre mu por K cuadrado, y eso no nos traía muchos problemas, pero ahora vamos a ver que hay alguna cuestión que no es tan trivial, ¿sí? Lo que va a pasar con esto es que yo ya les avisé que vamos a usar forzado, ¿sí? Y el forzado yo fuerzo con una, con una frecuencia, ¿sí? Con un omega, y fuerzo al sistema a moverse con ese omega, ¿sí? El sistema se tiene que mover con ese omega, porque es la solución particular de la ecuación, ¿sí? Eso como en cualquier forzado. Cuando yo estoy forzando un omega, lo meto en esta ecuación y tengo que tener un resultado para acá, ¿sí? Lo mismo va a pasar en este. Y la pregunta es, ¿para cualquier omega que yo elija voy a tener un resultado posible para acá? Porque al revés está muy claro, porque la ecuación está escrita de la otra manera, ¿no? Hasta ahora veníamos eligiendo K y obteniendo omega. Y eso está bárbaro, porque yo agarro K, lo meto en esta ecuación, hago las cuentas que me dice y obtengo omega. Y no tengo opción de que me salga mal. Bien, me gustó lo de Nicolás. Ya lo comentó Ricardo o voy más en detalle. Bueno, igual voy a meterme un poco en esto. Lo comentó Ricardo, perfecto. Voy a tener soluciones, pero no en el plano real. Excelente. Omega, lo voy a meter acá, voy a despejar acá y va a dar lo que va a dar, ¿sí? Y vamos a tener soluciones complejas, ¿sí? Pero básicamente para tener soluciones reales, yo tengo un régimen de soluciones reales, que es este de acá, ¿sí? Y que lo vamos a llamar régimen dispersivo. ¿Sí? Que eso seguro habló Ricardo. Y lo que pinté en naranja son como zonas prohibidas, que no son prohibidas, o sea, que podemos excitar en esas zonas, pero que vamos a recibir una respuesta que no esté en esta curva, ¿sí? Una respuesta imaginaria de acá. Y este se llama régimen reactivo, ¿sí? Todo lo que esté entre el omega máximo, que es este, ¿sí? Y el omega mínimo, que es este, va a estar en el régimen dispersivo. ¿Cómo saqué este omega máximo, omega mínimo? Diciendo, bueno, ¿qué pasa? El seno siendo máximo, el seno siendo mínimo, con 0 y con 1. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa en el caso continuo? En el caso continuo pasa algo parecido, ¿sí? Esta curva violeta es la misma que teníamos antes, que es T0 sobre mu por K cuadrado. Pero, pero esta G sobre L lo que hace es levantarme un poco la curva del 0. Entonces, acá abajo me va a quedar un régimen reactivo. Me va a desaparecer el régimen reactivo superior que tenía en el discreto. ¿Sí? Pero voy a seguir teniendo el régimen reactivo inferior. No voy a tener un omega máximo. ¿Sí? Entonces, esto que hablábamos de los K permitidos, antes de, o sea, en las consultas, ahora ya no es que hay Ks permitidos
por ejemplo, en el caso discreto ya no va a haber k's permitidos infinitos numerables. O sí, o sea, sí consideramos fuera del plano real, ¿no? Pero ya vamos a tener un límite superior. Lo mismo nos va a pasar, bueno, no nos va a pasar acá, vamos a seguir teniendo infinitos numerables, pero no vamos a empezar en el 0. ¿Sí? Vamos a tener un k mínimo. Bien. Entonces, veamos, o sea, yo voy a forzar con un omega, ¿sí? Después vemos... nada, las cuentas, o sea, las conocen, voy a forzar con un omega, voy a pedir que el sistema se mueva con ese omega. ¿Y qué pasa con k? Bueno, si despejo k en el caso continuo, voy a obtener esto. Voy a tener este k dependiente de omega con esta raíz cuadrada. Y esta raíz cuadrada lo que me va a hacer es que si lo de adentro es positivo, o sea, esta comparación de omegón cuadrado con g sobre l es positiva, el k va a estar dentro del régimen dispersivo y voy a obtener un número real. Si no, voy a tener un imaginario, ¿sí? Este g sobre l, ¿por qué? Porque si supongamos que el omegón es el forzado que meto en el omega, es el caso particular del omega. Yo agarro y digo, ok, esta es la ecuación de dispersión para cualquier omega y cualquier k. Fuerzo con omegón, ¿sí? ¿Qué obtengo? Reemplazo omegón acá y despejo, ¿sí? ¿Y por qué es imaginario puro? Porque si g sobre l es real, sí, eso es la gravedad y el largo de la cuerda, no puede ser otra cosa. Lo que va a pasar es que omegón puede ser más grande que g sobre l, que también omegón es real. La resta de un número positivo y esté todo bien con mu, con t0 que son positivos y hacer la raíz cuadrada, pero puede pasar que g sobre l sea más grande que omega cuadrado, que omegón cuadrado, ¿sí? Si g sobre l es más grande, tengo un número negativo adentro de una raíz, ¿sí? Y eso me va a dar i por el módulo, la raíz del módulo de ese número, ¿sí? Por eso es un imaginario puro, porque o sea, si tengo una raíz cuadrada, lo único que puedo hacer es, o sea, si tengo un número negativo ahí, cambio de lugar los dos y sale un i para afuera. Igual puedo contar una cosa para que se lo Sí. visualicen por ahí un poco mejor. ¿Se acuerdan de la cuerda cuando lo poníamos a un motor? Ese motor, uno ahí elige quién es omegón. Y uno puede elegir cualquier valor de omegón y ahí cualquier valor es posible. Mientras que lo otro, el G sobre L queda definido por el sistema. Entonces, si yo elijo un omegón muy chiquito, va a quedar por debajo del valor de G sobre L. ¿Sí? Entonces, ese omegón es a elección del consumidor. Eso es lo que quiero que quede claro. Este g sobre l es el mismo del omega min, así que muchas veces lo voy a llamar omega min cuadrado directamente. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué significa un k complejo? Acuérdense que si yo tengo este coseno, ¿sí? Lo puedo escribir como 2 exponenciales omega elección del consumidor, me gustó Lara. El coseno lo puedo escribir como 2 exponenciales de exponente complejo, ¿sí? Sí, o sea, fíjate qué pasa, o sea, en el continuo, acá, fíjate qué pasa si sigo aumentando omega, siempre voy a poder encontrar una solución para acá. El problema es cuando todo este número... ¿Se entiende? O sea, en realidad, al revés tendría que verlo. Creo que acá lo escribí despejado. Acá. Bueno, es esto. El problema es cuando este número es negativo.
¿sí? Pero si yo subo omega, subo, siempre voy a encontrar una solución posible para esta raíz cuadrada. ¿Cómo tendría que ver con el Taylor para deducir la ecuación? Esto no es un... Sí. A ver, sí, matemáticamente lo podés pensar con el Taylor. De hecho, podrías hacer la expansión del seno cuadrado a primer orden, que el seno cuadrado que aparece en la ecuación de dispersión discreta, y llegar a la ecuación continua. Totalmente, sí. Matemáticamente lo podemos ver así. Físicamente es algo que sucede, ¿no? O sea, se elimina el régimen, sigo subiendo omega y no tengo régimen reactivo. Pero está bien, está bueno pensarlo de distintas maneras, sí. Me gusta eso de que se eliminan los modos picudos por hacer un Taylor. Los redondeamos, ¿no? Bien. Bien, entonces estaba acá. Agarro el coseno, lo pongo como exponenciales. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Bueno, puedo distribuir estos exponenciales, y si k es un imaginario, ¿sí? Y acá viene otra de las k's, que es una k más grande todavía, y se llama kappa, es una letra griega. Por eso es la clase de las k. Esta. Son convenciones que después convergen todas en un mismo ejercicio y después nunca más aparecen todas juntas, y por eso se las mantiene como convenciones. No, Facundo, no. Primero Taylor Roy, ahora esto. Muy bien. Pero después van a ver que cuando les digan capa van a saber que están hablando de un Claro. número de onda no permitido, que es complejo, es como automático. Omegón es un forzado, es así. Exacto. Bien, entonces tenemos este kappa que lo defino como, o sea, que K es igual a I por kappa, ¿sí? Entonces, estas exponenciales que tenían la I por K, me quedan E a la menos kappa Z. Y la que tenía menos I por K me queda E a la kappa Z. ¿Sí? Entonces, esto está buenísimo, ¿no? O sea, puedo entender qué significa un coseno con una K compleja. Podría también escribirlo como cosenos hiperbólicos. Ya vimos que están relacionados. El coseno... un coseno complejo es un coseno hiperbólico, y un seno complejo es un seno hiperbólico. Pero esta es otra forma de verlo, y va a ser mucho mejor a la hora de entender físicamente lo que está pasando. ¿Sí? Entonces, llamé a amonio y a bemonio todo lo que acompaña la exponencial. Fíjense que eso, o sea, tiene parte del A que ya acompañaba el coseno, pero también tiene parte de la fase, ¿sí? Entonces, no me hago mucho lío con, tiene ese sobre 2, no me hago mucho lío con todos los factores que quedan, simplemente redefino la constante y le pongo un monito arriba y digo, bueno, esto es lo que quiera de acá en adelante. Bien, entonces, para el caso en el que K sea complejo, en el que tenga un coeficiente reactivo, voy a usar esta solución de acá. ¿Sí? Esta es la solución completa que voy a usar. Y ya no me voy a preocupar por si estoy en el régimen reactivo o en el régimen dispersivo. ¿Sí? Simplemente sí me voy a preocupar, pero voy a simplemente proponer una solución distinta. No es que voy a hacer todo este paso que hice ahora de pasar de uno a otro. Simplemente ahora vemos cómo es la relación entre los dos, pero listo, ya sé que voy a estar en el régimen reactivo, propongo este tipo de solución, de exponenciales. ¿Sí? Entonces, vamos a usar esto para resolver el ejercicio 28, ¿sí? Que me propone este mismo sistema, pero acoplado a otro con péndulos más cortos, ¿sí? Y que
acá fíjense que dice continúa, ¿no? O sea, Me llama la atención que nadie diga nada. las que están en el exponente son las capas, sí, Emiliano. O sea, este es el sistema semi-infinito que les estaba hablando. Continúa infinitamente, sí. No, Facundo, no te vayas. Yo no sé si Milton Va a y estar Pau todo están de acuerdo bien. conmigo, pero creo que es uno de los ejercicios más feitos de la materia este. Sí, sí. Sí, para mí es de los más horribles. Así que O sea, sepan que superan hoy estamos en el ya. En cuentas es el más feo. A mí la física de este ejercicio me gusta bastante igual. Sí, sí, es muy linda cuando Em, logras desarmar el ejercicio. Al final voy a hablar un poquito de eso, cuando les pregunte los sistemas infinitos. Vayan pensándolos. El final de la guía. Bien. Voy a dejar de leer un poco el chat porque es Está imposible. ¿Sí? desvirtuando. Te rapan. Sí, sí, sí. Bueno, listo, Bien, solo entonces, se escriben consultas de la clase ahora. el ejercicio me dice, en el inciso A, me dice, ¿cómo tiene que ser el omega con el que yo fuerce para que el sistema se comporte como dispersivo en o sea, en la mitad en la parte de este sistema 1, ¿sí? Que yo le puse acá 1, y en la parte 2 que se comporte como reactivo, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el caso continuo, pero les dejo a ustedes hacer el discreto. El discreto es un poco más cuentoso, ¿sí? Si tienen cuentas un poco más engorrosas, cosa que está bueno. La idea es la misma, pero está bueno que ustedes se sienten en sus casas y lo puedan escribir y pensarlo, ¿sí? Y que nos pregunten, obviamente. Pero el continuo tiene como las mismas ideas, un poco menos de cuentas, y me parece mejor para verlo y analizarlo entre todos. Bien. Entonces, ya teníamos la ecuación de dispersión, tenemos que el omega mínimo es G sobre L, ¿sí? Lo que pasa entre el cambio de sistema, el cambio de una parte del sistema al otro, es que el L cambia, ¿sí? Entonces, el L en el sistema, que el L sea más corto, ¿sí? En un sistema, significa que el omega mínimo va a ser más grande. Entonces, el omega mínimo del sistema 2 va a quedar un poco más arriba. Y voy a tener una región acá, que es justamente la que me pide el problema, que está abajo del omega mínimo del 2, pero arriba del omega mínimo del 1. ¿Sí? Y acá quiero excitar el omegón. Bueno, y en el inciso B me dice, resolvé, ¿sí? Con estas condiciones de contorno. ¿Sí? Dichas condiciones de contorno. ¿De qué condiciones de contorno me estás hablando? Bueno, ya está todo dicho acá. Una condición de contorno. Bueno, en realidad, díganme ustedes cuáles son las condiciones de contorno de este problema. Vamos a hacer ese ejercicio. ¿Qué tengo que tomar yo acá como condiciones de contorno? Yo quiero creer que el extremo de los péndulos más largos es libre. Uh-huh. El otro lo mismo, el de los más cortitos al extremo derecho es libre. Y ahí en el medio pasa algo feo que... Bueno, hay algo que dijiste muy bien, que es que en el medio hay una condición de contorno, ¿no? Hay que considerar la unión entre los dos sistemas como condición de contorno. Y lo vamos a hacer. Mira, el sistema no es lo mismo, pero no sé si podés llamar a eso un extremo fijo, pero tampoco es un extremo libre. No, ahora vamos a ver cómo lo podemos hacer. Y el de la izquierda es, o sea, en la teórica lo hicimos, me parece, sería un forzado, tipo, te pones phi de 0, Claro, t perfecto. es El igual de a la 0. izquierda no va a ser, el de la izquierda no va a ser libre, ¿sí? Sino que va a estar mi motor o mi mano forzando una masita ahí. ¿Sí? Y por eso tenemos, el ejercicio nos pone el A0 acá. Y el de la derecha, Marcos creo que había hablado y ha dicho libre. Pero tiene, si bien es libre, tiene una
condición muy particular, de que no lo vemos. ¿Sí? Es infinito, no es que es libre. O sea, libre es una masa que vemos moverse libremente, pero esta ni la vemos. Entonces, lo que voy a terminar pidiendo para este extremo infinito es que la solución exista, ¿sí? Que la solución no diverja. Por eso sería un problema gigante tener una solución que diverge. Bien, entonces estas son las 3 condiciones de contorno que dijimos. Les puse numeritos para ir haciendo... para ir estableciendo las condiciones de contorno. Y la solución que propongo, que es usando lo que ya hice antes, es para z menor a L, ¿sí? A por coseno de la que ya conocemos desde siempre, y la que estamos conociendo ahora, la que conocimos hace un ratito, para z mayor a L. Y yo les pregunto, ¿dónde va el igual? ¿En cuál de los dos? Yo lo puse en 1, pero ¿por qué va ahí, si quieren? ¿Alguna idea? O sea, el igual es cuando se unen los sistemas, que eso lo veo. No se unen en el infinito. Si no, el primer sistema sería infinito y no el segundo. Por eso digo, lo podés poner ahí porque como vos dijiste, en el infinito, la masa que está en el infinito no la ves, pero en esa parte que se une sí lo estás viendo. Por ahí. Claro, pero si yo pusiera el igual acá abajo, también estaría en la misma situación que estás diciendo. ¿No? Sí, la verdad. Entonces, ¿está bien poner el igual ahí? Habría que... A mí me suena que quizás es porque para los péndulos más chiquitos es como que elegís el L como un 0 y no sé, como la primera masita ponerle de los péndulos chiquitos sería L más algo. No sé, algo así, puede ser. Bueno, fíjate que o sea, ahora vamos a trabajar en el continuo, ¿sí? Y en el continuo, las dos están en L, ¿no? Pero tiene que ver con lo que decía Alejo. Alejo dice, me suena que deberían unirse, así quedaría lo mismo. Y sí, ¿sí? Y eso ya nos da una pista sobre la condición de contorno. ¿No? La condición de contorno, en el 2, va a hacer que el igual dé lo mismo donde esté. ¿Sí? Que tenga que tener una continuidad. Por eso es un sistema físico. No puedo romperlo. ¿Sí? Estoy leyendo lo que ponen en el chat. La primera masa del segundo sistema está siendo forzada, no se mueve como la ecuación de arriba. No, o sea, son 2 cosas independientes, ¿no? Que sea forzada y que. Porque el forzado ahora lo vamos a incluir en el contorno 1 como condición inicial. Y el 2, podemos pensar al 2 como un sistema forzado, pero no sé si tiene mucho sentido. Denme un segundo, que voy a enchufar la computadora. Pero mientras les digo... ahí está. O sea, no tiene mucho sentido pensar el sistema 2 como... Porque eso ya no lo va a dar la condición de contorno que une los sistemas, ¿sí? Ahora lo van a ver cuando hagamos las cuentas. Bien. Entonces, tenemos estos 3 contornos, ¿sí? Y con eso me tiene que ayudar a definir K, alfa, ¿sí? K, alfa, kappa, y amonio o bemonio, uno de los dos, o uno en función del otro, ¿sí? Porque uno me tiene que quedar libre para las condiciones iniciales. Pero entonces tengo 4 incógnitas y 3 ecuaciones. ¿Cuál me falta?
La condición inicial es lo que me va a determinar el otro, o sea, bemonio o amonio, el que no esté determinando, y las FIES. La del medio la puse como contorno 2, o sea, con esta con 3 ecuaciones, ¿sí? Y 4 incógnitas. El tema es que la del medio va a ser doble, ¿sí? Yo voy a tener que decir cómo se unen, pero también voy a tener que decir cómo, o sea, voy a tener que pedir de alguna manera. La relación de dispersión ya la estoy incluyendo, porque fíjate que si no debería haber dicho que quiero sacar omega también, ¿no? O en las condiciones iniciales o en la condición de contorno, y no lo voy a hacer. O sea, en realidad, la ecuación de dispersión me va a definir K, porque voy a definir omega con el forzado. Sí, la ecuación de contorno del medio va a ser igualar los dos con z igual 0, pero también no voy a necesitar solamente cómo se acoplan las posiciones, sino también cómo se acoplan sus derivadas, ¿sí? No solamente voy a querer que la posición de las dos masas sea la misma y que sea un sistema continuo, sino que tampoco el sistema se doble y quede como una punta medio extraña, ¿no? Porque eso no le pasa a nuestras cuerdas, a nuestras sogas, ¿sí? Bien. Pero empecemos con el contorno 1, que es el más fácil, ¿sí? O no sé si es el más fácil, pero es el primero que se nos ocurrió cómo resolver. Lo que voy a hacer con el contorno 1 es agarrar esta masa inicial, ¿sí? Que en el discreto lo voy a hacer con la masa virtual que siempre usamos para poner las condiciones de contorno, y le voy a forzar que se mueva de una cierta manera. ¿Sí? Le voy a pedir, fíjense que esto, a diferencia de las ecuaciones que hacíamos, por ejemplo, el forzado de que tiene masa resorte, acá le voy a pedir a la masa 1 que se mueva de una cierta manera, le voy a imponer el desplazamiento y no la estoy metiendo en la ecuación diferencial, ¿sí? En la ecuación de ondas o en donde sea. Esa es una gran diferencia del método que estamos usando. Bien, entonces lo que voy a pedir es que se mueva de esta manera con A0, que es un dato del problema, por coseno de omegón t, ¿sí? Y reemplazando en la solución el z por el 0, obtengo esto, ¿sí? Entonces, A0 es igual a A por coseno de phi, ¿sí? Porque se cancelan, porque el omega tengo que pedir que sea igual a omegón, eso es lo mismo de siempre, y el phi tengo que pedir que sea 0, ¿sí? Esto es por lo que vimos siempre hasta ahora de la independencia lineal de los cosenos con diferente frecuencia, ¿sí? Y me queda entonces que me quedan entonces estos tres resultados, ¿sí? Entonces esto también me define K de esta manera, o kappa de esta otra, ¿sí? ¿Sí? El K me lo defino con omega cuadrado menos G sobre L1, y el kappa me lo defino como G sobre L2 menos omega cuadrado. Fíjense que los cambié de lugar, porque en el kappa, o sea, sale una I para afuera de la definición del K, de la ecuación de dispersión, y esa I la cancelo con el K igual a I por kappa. Bien, por otro lado, tenemos el contorno 3, que yo ya les conté, el contorno 3 termina en el infinito, ¿sí? Y lo que voy a pedir es que la ecuación no diverja, ¿sí? Yo acá tengo una exponencial. Esta exponencial es se me va a infinito con z infinito, y se me va a infinito muy rápido. Yo no puedo dejar que pase eso, no puedo tener una solución infinita, no puedo tener un movimiento infinito en mi sistema, ¿sí? Entonces lo que voy a pedir directamente es que B monio sea igual a 0, ¿sí? La forma matemática de hacer esto sería establecer el límite y buscar la forma de que ese límite no diverja, ¿sí? Pero yo acá hice algo medio así disimulado, no se los conté, puse el omegón en los dos lugares. Esto tiene que ver con algo que ya dijeron ustedes. ¿Pero por qué? ¿Por qué va en los dos lugares el omegón?
porque está bien que vaya el mismo omegón. Porque los sistemas están conectados, entonces cuando forzas a uno, forzas el otro. Perfecto, los sistemas están conectados y esto ya lo dijeron, que el primer sistema, el final del primer sistema termina forzando al segundo. Entonces, yo me adelanto, esto podría salir con la condición de contorno que une los sistemas, pero me adelanto y pido que omega sea omegón. ¿Sería plantear que está quieto en el infinito? Sí, termina siendo esa la conclusión, pero yo no pedí eso, ¿sí? Si el sistema fuera semi-infinito y estuviera en el rango dispersivo, la solución sería un coseno. Y eso oscilaría en el infinito. Y no necesito pedir que esté quieto en el infinito, ¿sí? Simplemente necesito que no diverja. Porque mi condición de sistema físico es que no diverja. Bien. Bien, pero dije... Ah, bueno, sí, ya dijimos por qué el omegón es el mismo de los dos. Entonces me quedan estas soluciones, ¿sí? Fíjense que el B se me fue, me queda solamente la exponencial decreciente. Y me falta meter el contorno 2. ¿Sí? Bien. El contorno 2, la primera parte del contorno 2 es fácil. No tengo que decir que en los dos, que las L's sean iguales. Pero la segunda, o sea, que yo ya les adelanté que vamos a obtener la derivada. La idea es que, o sea, si uno lo piensa con el discreto, lo que tiene que pensar, esto se los cuento también porque ustedes quiero que hagan el discreto, lo que tiene que pensar es que la fuerza que se va aplicando sobre las masas también tiene que ser una función continua, ¿sí? Y esto creo que Pau vas a hablar más en la clase que viene, ¿no? El cuatrimestre pasado lo habías dado con bastante detalle. Sí, la clase que viene vamos a hacer este tipo de cositas. Perfecto. Y bien, para que pase eso entonces, o sea, la fuerza depende de la diferencia de posición, ¿sí? Es lo que planteamos desde el principio. Y lo que tengo que pedir es que sean iguales. Una masa. Y es bastante fulero hacer F2. No ven este sistema, Lara, por favor. Bien. Entonces, tenemos que la fuerza de los dos lados voy a pedir que sean iguales, ¿sí? Al pedir que sean iguales las fuerzas, voy a pedir que las restas sean iguales, y esto para el caso continuo es equivalente a decir que las derivadas sean iguales, ¿sí? Acá se los puse como ejercicio, medio que es dividir, bueno, háganlo. Dividir por A. ¿F2 más fácil que F1? Me mintieron. No, la carrera se va poniendo cada vez más interesante y tiene cuentas un poco más difíciles, pero se va cortando la diferencia entre materias. Para mí eso es importante. La diferencia entre F1 y F2 es bastante más que la diferencia entre las siguientes. Bueno, sigamos, concentremos, chicos. Concentrémonos. Voy a minimizar el chat, porque si no me distraigo yo también. Bien. Voy a pedir que las derivadas sean iguales, ¿sí? Por esto que habíamos hablado recién, también por lo que les dije de que no quiero que el sistema me genere un codo, ¿sí? Voy a querer un sistema continuo y suave. Lo que les dejo de ejercicio es pasar desde el discreto al continuo. Bien, si estudio la primera situación, que es esta de acá arriba, que quiero que las posiciones sean iguales para la L, para la posición L, voy a obtener una condición voy a obtener esta condición, ¿sí? Que me va a relacionar el K, el kappa
el amonio y el acero, ¿sí? Las derivadas, voy a obtener esto, ¿sí? Y si agarro estas dos ecuaciones, 1 y 2, las elevo al cuadrado, ¿sí? Y 2 la divido por k, ¿sí? Fíjense lo que estoy haciendo. O sea, yo las miro y digo, de este lado del igual, tengo un seno y un coseno que son iguales. ¿Sí? Entonces, bueno, voy a buscar que realmente queden con la misma amplitud también, así que divido primero por capa, y después las elevo al cuadrado, la sumo y me queda 1. ¿Sí? O me queda la amplitud. Me queda este A0 sobre coseno de alfa todo al cuadrado. Que me quedó acá. Y del otro lado, bueno, que pase lo que pase. Que sea... nada, me va a quedar una ecuación. ¿Sí? Y con esta ecuación voy a sacar factor común amonio, ¿sí? Paso lo otro para el otro lado dividiendo, ¿sí? Y obtengo esta expresión de acá para el amonio. ¿Sí? Una pregunta, Milton. Sí. Arriba, cuando pones phi1 entre paréntesis 1 igual a phi1 entre paréntesis 2, ¿qué estás queriendo diferenciar entre el extremo 1 y el enganche en el medio o los modos? ¿No? Sí, Ahí. ¿Dónde? Ahí es donde pusiste entre paréntesis ejercicio. Esta es la solución, la parte 1 de la solución, porque psi es una ecuación partida. Es una solución partida, es esto. Ok. ¿Sí? Entonces llamé psi supra 1 a esto y supra 2 a esto. Gracias por la pregunta. Si hay algo en el chat, avísenme porque lo cerré. Y al me final... Estaban preguntando por las K en la expresión de amonio. Dice, ahora que En llegamos al esta. resultado de amonio, podemos repasar cuál es capa y cuál es K y qué eran. K cursiva es el Sí. número de onda, pero la otra, dice Mariano. Esta de la exponencial es capa. Siempre la exponencial tiene capas, salvo que tengan una exponencial compleja. Y acá, fíjense que está acá en el denominador del denominador, apareció por dividir por K. ¿Sí? Que esta división por K apareció por este K, que es K. O sea, salió por la derivada. Es este K de acá. O sea, rastreando para atrás, digo, este K es el del número de onda. Y esta es capa. ¿Sí? Que también salió por derivar las exponenciales, bajó y todo el mismo proceso. De acá, en esta parte, del primer renglón al segundo renglón, que convertiste el seno en una exponencial y lo pasaste dividiendo. No. Hice esto que está acá, que lo expliqué recién, que es agarrar esto y ver estas dos ecuaciones, la 1 y la 2, y decir, ok, ¿cómo me saco de encima los senos y cosenos? Bueno, los puedo sumar al cuadrado y se me van, ¿sí? Especialmente eso es porque tienen el mismo argumento, pero básicamente es eso. Los sumo al cuadrado y se van, se queda solamente la amplitud. Pero para eso tengo que tener la misma amplitud. Por eso agrego este k cuadrado acá abajo. ¿Se entiende? O sea, yo divido esta ecuación por k, se lo divido a los dos lados, o sea, no me afecta. Lo paso dividiendo, si se quiere. Haces que te quede algo multiplicado por coseno cuadrado más seno cuadrado, y eso es 1. Exacto. Y ese algo es A0 sobre coseno de phi. Coseno de alfa, perdón. ¿Sí? Perfecto. Bien, con eso llevo la expresión para amonio. Y si, con la misma lógica, ¿sí? Si en vez de querer preguntarme por el seno y el coseno, me quiero preguntar por cosas que están adentro del seno y el coseno, o sea, en vez de querer preguntarme por cosas de la amplitud, me quiero preguntar por cosas que están adentro del seno y el coseno, cosas que no me los puedo sacar de encima, ¿sí? No puedo eliminar el seno y el coseno como hice antes. En este caso quiero saber cuánto da alfa, ¿sí? Lo que hago es dividirlos.
¿sí? Porque sé que el seno dividido coseno me da tangente, ¿sí? Entonces los dejo los dos como en una sola ecuación. Y obtengo -1 sobre kappa por tangente de KL más phi, más alfa, estoy con phi todavía, pero es alfa, igual a -1 sobre kappa, ¿sí? Algún menos acá que está de más, o este acá. Después lo reviso. Porque si estos dos son negativos, este debería quedar positivo. Pero bueno, es lo de menos. Este me queda alfa. Así me queda alfa. Bien. Entonces, obtuve la psi para z mayor a alfa y la psi para z menor a alfa. ¿Sí? Ya teniendo todas las cosas que necesito, lo único que me quedaría, bueno, es condiciones iniciales, ¿no? Que eso, bueno, se le agrega dificultad, le agrega cuentas, pero ya lo saben hacer, ¿sí? Pero que también no importa en este caso, ¿no? Porque es un forzado, ¿sí? Y en los forzados no tenemos, o sea, cuando miramos en el caso estacionario, no nos quedan las condiciones dependientes de cómo había empezado el sistema, ¿sí? Eso es simplemente para un caso de tiempos cortos. Bien. Entonces, pensemos un poco qué tenemos. Ahora sí vamos a analizar un poco este sistema semi-infinito, ¿sí? Lo primero que veo es que yo estoy excitando, ¿sí?, un lado del sistema, y el otro, que no veo el final, yo puedo empezar a caminar y a mirarlo, observarlo, mirar. Y puedo decir, en algún lado, ¿sí?, llego a un punto en que no veo más oscilación, ¿sí? Yo excité de un lado y llegó, o sea, hasta un punto que es imperceptible, ¿no? Sí, en nuestra teoría la oscilación sigue infinitamente, ¿no? Pero cada vez con menos amplitud, porque asintóticamente tiende a cero. Pero en la práctica yo voy y llego a algún lugar que digo y ya no puedo distinguir esto de algo que está quieto. Bien, ¿cómo hago para decir, ok, hasta acá llegué? ¿No? Por ejemplo, agarro una tijera, corto mi sistema y si sigo excitando con la misma frecuencia me da lo mismo que el sistema llegue hasta allá o llegue hasta más infinito, porque más infinito, porque a partir de ahí está todo quieto el sistema. Una convención para eso es plantear que la señal decrece, o sea, que la exponencial hace decrecer la señal hasta que el exponente sea -1, ¿sí? Hasta que quede 1 sobre E, ¿sí? Si yo miro la señal en el punto, ¿sí?, dividido la señal inicial, obtengo este 1 sobre E. Esto es una convención que se usa un montón, en un montón de sistemas, en todos los sistemas que tengan decaimiento. Se usa, por ejemplo, en electrónica, lo van a ver en Labo 3 un montón. En F3 no tanto, porque no se ven tantos sistemas electrónicos, pero después en Labo 3 lo van a ver un montón, ¿sí? Y es como decir, bueno, ok, yo tenía algo que iba decayendo, pero tengo que poner un momento de decir, ok, empatar mi teoría con lo que estoy percibiendo, porque en algún momento percibo que ya no está mal la señal, ¿sí? Y de esta manera, o sea, yo podría decir, bueno, ¿hasta dónde? O sea, si excito con tal frecuencia, ¿sí?, puedo pensar, ok, ¿dónde tengo que poner, no sé, un sensor, ¿sí?, para detectar mi señal y dónde ya no lo detecto más?
También podría pasar que yo diga, bueno, ok, pongo al revés. ¿Qué pasa si pongo al revés? ¿Qué pasa si pongo el primer sistema como las péndulos cortos y el segundo sistema como péndulos largos? ¿Alfa tiene unidades? No, acordate que K es 1 sobre unidades de distancia y L tiene unidades de distancia. Entonces esas unidades se cancelan. Pero, bueno. No, este es el K del número de onda. El de Newton sobre metro es el K del resorte, que ya lo dejamos bastante atrás en esta clase. Por suerte, porque... Está bien, gracias por la pregunta, Emiliano. Bien, entonces, les hice una pregunta, a ver si a alguno se le ocurre. ¿Qué pasaría si yo tengo el sistema al revés? ¿Sí? ¿No llegaría la señal? Al revés que los primeros péndulos sean los cortos y los siguientes sean los largos. A primera vista te diría que es lo mismo. No sé si llega hasta el mismo lugar la señal, pero cuando vos excites ¿Alguna otra idea? los primeros más cortitos, Ajá. la señal se va a seguir transmitiendo a los más largos igual, ¿no? No sé. Eso yo les pregunto a ustedes. Yo pensaría que costaría más. Claro, costaría mucho más, pero también depende del largo, de cuánta es la diferencia de largo entre los más largos. Ah, ahí me empieza a gustar más. Depende del largo. O sea, si tenés un péndulo de 1 metro y tenés otro de 5 centímetros, nunca lo vas a poder mover. De ese largo, decís vos. Yo pensaba de L. ¿Cómo juega L? ¿Qué papel juega L en esto? El largo que yo le ponga al primer sistema. Hay un sistema de péndulos así muy lindo en Lago 2. Así que quizás cuando cursen se los muestran o ya pueden ir al laboratorio, no sé, esperemos. Yo se los llevaba al laboratorio y se los mostraba, pero no puedo. Sí, pero ahora no podemos. ¿Alguna idea de qué papel juega L? El largo del primer sistema de péndulos. No el largo de cada péndulo, sino el punto donde está la conexión. ¡Qué malo, Marcos! No voy a llevarlos a ningún lado, no voy a mostrar más YouTube lindos. Paulina la teórica y Luz la maestra jardinera. No. El nuevo hashtag. Era Milton el molesto. Y ahora pasamos a Sí. la maestra jardinera. Bueno, entonces, ¿qué pasa si ponemos el sistema al revés? Fíjense que en el sistema en donde estamos en el rango reactivo, ¿sí? La exponencial nos queda como menos kappa por z menos L, pero el z menos L tiene que ver con que estaba en la segunda parte. Si estuviera en la primera parte nos quedaría con z, o sea, z menos L tiene que ver con que el cero de esta exponencial tiene que estar en z igual a L. Pero lo que estoy diciendo cuando digo que la relación entre la entrada y la salida tiene que ser 1 sobre E para que, en esta convención, ¿sí? Estoy diciendo que este exponente tiene que ser menos 1. ¿Sí? O sea que z menos L en este caso tiene que ser 1 sobre kappa.
¿Sí? O sea, y ese z menos L es una distancia. Estoy diciendo que en una distancia 1 sobre kappa voy a dejar de medir esa onda. O como convención, quizás la puedo medir pero como convención decimos que en 1 sobre E. ¿Sí? Ahora, esta distancia, 1 sobre kappa, ¿sí? Va a ser, lo vamos a llamar distancia de penetración. O sea, hasta dónde llega la onda. ¿Sí? Entonces, si cuando yo cuando yo les dije, bueno, pongamos al revés los sistemas, pongamos el sistema de péndulos largos al final, como suma infinito, y el sistema de péndulos cortos, lo que voy a hacer es hacer que si el L lo pongo más cerca, si lo pongo antes que la distancia de penetración, si el L es menor a 1 sobre kappa, todo lo que yo envíe, aunque esté en el rango reactivo, va a llegar al otro sistema y se me va a transmitir. Y el otro sistema está en el rango dispersivo, así que se va a transmitir infinitamente. ¿Sí? Pero si yo agarro y uso 1 sobre... hago L mayor a 1 sobre kappa, ¿sí? La distancia de... O sea, el segundo sistema no se va a enterar que yo estoy haciendo un movimiento en el primer sistema. ¿Sí? Y va a ser, o sea, y no va a llegar la señal. Piensen qué pasa si yo, en vez de mandar un solo coseno, ¿sí? Fuerzo con una suma de cosenos, con distintas frecuencias. Que todas están en este rango que es reactivo para el primero y dispersivo para el segundo. ¿Qué va a pasar con esa suma de cosenos? A mí lo que no me cierra todavía es que si vos estás con estas mismas condiciones y primero ponés los cortos y después los largos, estás mandando una onda o estás haciendo una fuerza, un sistema que tiene una frecuencia imaginaria y después pasas a uno que va a ser real. O al Sí, menos pero que fíjate lo que me pasa. O sea, porque no es una frecuencia imaginaria, ojo. La frecuencia real es con la que yo fuerzo. Lo que es imaginario es el número de onda o la frecuencia espacial. ¿Sí? Pero fíjate lo que va pasando. O sea, esta es la ecuación que me lo describe. El coseno de omega t me dice, cada uno va a oscilar con una frecuencia real. Después esta amplitud va decayendo. ¿Sí? Eso es lo que me produce la parte imaginaria. ¿En qué caso decís, Lara? ¿En el que mando con muchas frecuencias distintas? Claro, los péndulos chiquitos antes, está bien lo que estás diciendo, perfecto. No sé si va a quedar justo en L, puede caer antes, pero digo, si yo L lo mando, lo hago más grande que 1 sobre kappa, ya el segundo sistema ni se va a enterar que estoy forzando. Ahora les pregunto, si en vez de forzar con una sola frecuencia, esfuerzo con muchas frecuencias distintas, mando una onda más, digamos, real, algo que esté produciéndose realmente, una vibración, que en realidad no es un coseno puro, sino que... Fíjense cómo está definido kappa. Una especie de batidos. ¿Por qué batidos? No estoy suponiendo que los péndulos chiquitos son semifinitos. Estoy haciendo lo mismo que ahora, pero o sea, el primer sistema tengo chiquito, 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 chiquito. Llega hasta un L, ¿sí? Es finito. Y después empieza largo, 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 y esos son infinitos.
fíjense cómo está definido el kappa. El kappa, o sea, yo les estoy diciendo, excito con muchos omegas distintos, ¿sí? Pero eso me va a generar muchos kappas distintos, ¿no? Y dijimos que la distancia de penetración es 1 sobre kappa. Eso significa que voy a tener muchas distancias de penetración distintas, ¿sí? Lo cual yo puedo agarrar y decir, bueno, pongo mi L, mi distancia, el tamaño de mis péndulos chiquitos, es acá, que está justo en el medio de todo el rango de capas que tengo, de 1 sobre capas que tengo, ¿sí? ¿Y qué logré? Bueno, que algunas frecuencias pasen. Claro, cada frecuencia va a tener una distancia de penetración distinta. Y va a ir decayendo a poco, pero puedo lograr que algunas frecuencias pasen y otras no, ¿sí? Que es lo que se llama un filtro. Y eso en Lago 3 va a aparecer un montón, ¿sí? Esto es un filtro mecánico, que eso no es tan común, pero filtros electrónicos van a aparecer un montón, sí. ¿Y ahí qué pasa? O sea, al principio, cuando estás ves que se mueven, el primer sistema se mueve hasta que llega el primer 1 sobre K, se empieza a mover rarísimo, y a medida que van decayendo todas, empieza a cambiar cómo se mueve, cómo es la onda. Sí, o sea, hasta el primer 1 sobre kappa vas a mantener toda la suma de frecuencias que tenías, no sé si rarísimo, se mueve como se movía la frecuencia original, y ya después empiezan a desaparecer frecuencias. Pues nosotros ya vimos cómo es escribir cualquier función, cualquier movimiento, como suma de frecuencias, como suma de cosenos, ¿sí? Cada masita va a tener esa suma de cosenos, y por ahí, a partir de un punto, que es 1 sobre kappa, la siguiente ya no va a tener toda la suma de cosenos, va a tener toda menos 1. Pero Igual solo lo estoy sirve, simplificando un poco, porque después, o sea, cada una, digamos, lo que va decayendo es la amplitud de cada coseno, entonces también va a ir variando un poco la Claro, forma de sí. oscilar. O sea, a partir de una masa vas a ver que no se mueven igual que las otras. Porque Claro. Obviamente. sirve solo para filtrar frecuencias altas o no. Porque por la distancia de penetración. Tipo, Sirve para filtrar. A ver, no lo tengo pensado, pero está buenísima la pregunta. Si es un filtro que deja pasar las frecuencias altas o deja pasar las frecuencias bajas. Lo podemos pensar en vivo, ¿no? Tenemos kappa, ¿sí? Si subo mucho omega, ¿sí? Kappa va a ser cada vez más chico. Hasta que omegón, perdón, sea igual a G sobre L, que ahí kappa va a ser 0. Si omegón, o sea, si voy subiendo omegón dentro de ese rango, kappa va a ser cada vez más chico. O sea que 1 sobre kappa, la distancia de penetración, va a ser cada vez más grande. ¿Sí? Eso significa que me va a dejar pasar las frecuencias más altas. ¿Sí? Va a filtrar las frecuencias más bajas. está bien, a eso me refería. Buenísimo. Y me preguntan si en Lago 3 o Lago 2 se ve en Lago 3, porque por esto que estaba diciendo que es mucho más común ver filtros electrónicos, que es lo que se ve en Lago 3, y que se ven circuitos, que filtros mecánicos, que es lo que estamos viendo acá. Después les voy a contar una aplicación de filtros. No sé si no sé, bueno. Sí, más adelante les cuento una aplicación de filtros electrónicos que tiene que ver con lo que hacemos acá. Bien. Bueno, entonces ya pensamos esto como filtro, y ahora sí les voy a preguntar qué se les ocurre, ¿sí? Como sistema semi-infinito. Físico, ¿no? El conjunto de los números naturales. Las olas, me gustó. La cortina de Marcos no. Pero el mar, ¿sí? Podría ser. Pasa que, ¿cómo forzamos el mar?
sea, lo fuerza las olas, que bueno, es un sistema mucho más complejo, pero está bien pensado, está bien pensado. Las antenas, ¿por qué son semi-infinitas las antenas? O sea, vos decís que las antenas fuerzan, digamos, no lo vemos, pero, o sea, no lo vemos en esta materia todavía el campo electromagnético, que ya vamos a hablar un poquito cuando hablemos de luz, igual. Y eso se dispersa hasta que llega a la siguiente antena. Y eso está bien, perfecto, eso es un sistema semi-infinito. Un terremoto, podríamos considerar a la Tierra como un sistema semi-infinito. Todo lo que están diciendo está muy bien. En general, cuando el efecto Doppler no es un sistema. Bien, Ali. En general, cuando yo pregunto algo, respóndame sonido. Porque siempre se me ocurren ejemplos con sonido. Pero están muy bien todos los que dijeron, ¿sí? Pero se me ocurre que para mí lo más cotidiano es cuando uno habla. ¿No? Cuando uno habla, fuerza al aire, y salvo, bueno, cuando está en una habitación cerrada, no, pero cuando uno está en un lugar abierto, es un sistema semi-infinito. ¿Sí? Y el arcoíris, o sea, el arcoíris no sé, o sea, ya vamos a hablar de luces y arcoíris y todo eso, pero no sé si diría que es un sistema. Las explosiones sí, o sea, es una explosión, pero de nuevo, no es el sistema es el aire, ¿no? Y se va propagando una onda por el aire, que es un sistema semi-infinito. Está perfecto, bien, pero voy a volver al caso del sonido. Yo me voy, el microondas no, el microondas es un espacio súper cerrado. Me voy me salgo, voy a la plaza, ¿sí? Que se puede ir a la plaza. Mi barbijo puesto, grito, y el grito le va a llegar hasta un cierto punto y no va a llegar más. Pero podemos considerar un sistema semi-infinito, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo en la plaza hay una pared y alguien se pone del otro lado de la pared? Los estados de la materia, pará. Están derramando. No, ¿por qué los estados de la materia? No entiendo. No, derrapan de una manera increíble, no sé cómo. Sí. Me encanta. Yo me pongo en la plaza, me paro o sea, buscamos, no sé, una pared que en muchas plazas hay. Uno va de un lado, el otro va del otro. Yo hablo de un lado de la pared. Estoy en un sistema semi-infinito, que es el aire. Solo que tiene una discontinuidad, que es la pared. ¿Me van a escuchar? Bueno, parte se refleja, parte atraviesa, está bien, y se escucha bajito. Me voy a concentrar en la parte que atraviesa, porque es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Yo esfuerzo el sistema de un lado, y parte atraviesa, pero ¿atraviesa toda la pared? ¿Siempre? Si yo pongo una pared suficientemente gruesa, ¿la va a atravesar? Sí, o no. La otra vez Bueno, en habíamos dicho algún momento no. Cuanto más... O sea, sí que si yo golpeo la pared, ese golpe se va a transmitir, como vimos la vez pasada, a través de la pared y se va a transmitir más rápido que en el aire. Pero si yo esfuerzo desde el aire, dentro de la pared el sonido va a ir decayendo. ¿Sí? Y es este cambio de sistema que nos lo genera. Ya después, con luz, cuando veamos óptica geométrica, háganme acordar y hablo un poco de esos paneles y de la geometría, pero no viene el caso ahora. Todo lo que yo digo que voy a hablar es responsabilidad de ustedes de hacerme acordar. Así que no, yo me voy a olvidar cuando termine esta clase. Luciano, no entendí tu pregunta. ¿Una onda electromagnética como la luz Yo del sol? tampoco. ¿Qué cosa?
si fuerza un sistema semi-infinito, sí. Claro, Podemos claro. pensar el campo electromagnético como un sistema semi-infinito y la luz forzando ese sistema. Pero no, nada, está perfecto. No se cumple esto que tenemos un cambio de medio, o bueno, sí se cumple, pero ya lo vamos a ver en la segunda parte de la materia. Si ponemos un cambio de medio en la mitad. Sí. O sea, en realidad, medio que yo lo puse de prepo, que es acá, pero podría haber esperado a la siguiente ecuación de contorno, a la siguiente condición de contorno, y me lo iba a pedir el sistema, ¿sí? Básicamente pensá que yo estoy forzando la primera masa, y con eso fuerzo todo el primer sistema, toda la primera parte del sistema, a que se mueva con un cierto omegón, ¿sí? En particular, una parte de ese sistema que fuerza que se mueva con el primer omegón es la última masa, ¿sí? Después vimos que no siempre le llega esa oscilación a la última masa. Pero si le llega, eso es cuestión de la amplitud, la estoy moviendo, la estoy forzando a moverse con ese omegón. Y esa última masa está conectada a la primera del siguiente. ¿Sí? Y la va a forzar a moverse con ese omegón. Entonces, en definitiva, estoy forzando a todo el sistema a moverse con ese omegón. No solamente a la primera masa. O sea, no solamente a la primera parte del sistema. Sí, sí, podría haber salido de alguna condición. Si yo no lo ponía, después cuando igualaba las dos, la psi en el L y la psi, y la otra parte de la psi también en el L, me iba a aparecer esa condición de la misma manera que me apareció acá, que tengo que decir, bueno, coseno de omegón t, para que sean iguales estas dos cosas para todo t, coseno de omegón t, omegón tiene que ser igual a omega. Y eso me iba a aparecer en la condición de contorno entre las dos fases. Estaría bueno que lo planteen igual. Y que se convenzan. Tengo una pregunta con lo de la pared que no me quedó muy claro. O sea, vos dijiste tipo, gritás y está la pared, y las frecuencias que tipo pasan, ¿llegan hasta el final de la pared siempre o no? Y pensalo, vos vivís con otras personas en tu casa. Sí, bueno, pero ponele que pones el oído en la pared. No, pero bueno, algunos lo hiciste, o sea, probalo, hacelo. Decime si escuchás exactamente el mismo sonido, si tu familia habla en el mismo lugar que estás vos, que si le habla del otro lado de la pared. Poniendo el oído en la pared, sin poner el oído en la pared, probá esas cosas. La pared hace un filtro de frecuencias, se escucha distinto. Sí, lo que me refiero es el A grueso ciertas de la frecuencias pared. les es más fácil pasar que a otras. O sea, me refiero al grueso de la pared. Si es lo mismo con una pared Sí. súper gorda o una pared. No es lo mismo, va a afectar No va a ser Ah, lo ok. mismo, es como por la como distancia. alargar el L de tus péndulos. Claro. Me refiero a cuántos péndulos tenés, no el L del largo del hilo. Sí, claro. También hay muchas clases con L esta, ¿eh? Sí, sí, sí. Y otra cosa, este sistema de péndulos acoplados, tipo, ¿sirve para algún modelo físico o algo así? Sí. Bueno, sí. Cuando vos tenés esto, también está asociado con modelos moleculares y hay oscilaciones que solo se visualizan. A ver cómo explicarlo. Cuando vos iluminás un sistema para saber cuál es la frecuencia de oscilación de las moléculas, estás haciendo un forzado de alguna manera. Entonces depende de cómo es tu sistema, no sigue una ley de tipo ecuación de onda, sino que sigue una ley de tipo ecuación de Klein-Gordon. Y ahí visualizás estos sistemas. Si vos pasás de un sistema de moléculas que están unidos
con tamaños distintos vas a ver filtros de este tipo. Bueno, sí, la ionósfera también. Ok, gracias. Sí, está durmiendo. Ahora está despierto, pero está descansando. Lo escucharon tirar todo al principio de las consultas y bueno, después se calmó. Yo tengo una pregunta de cuando definiste al principio las funciones de movimiento. O sea, Sí, la función por trozos, digamos, de psi. sí. Que tomás Acá. el igual ahí. Claro, en la primera vos tomás el igual ahí. Eso es porque, digamos, que en L el régimen es el del péndulo largo, ¿no? No, es porque en él el régimen es el mismo. Y puedo poner el igual donde yo quiera. Ah, De ok. hecho, fíjate que una de las Porque la condiciones de segunda condición contorno de es contorno me justamente pide eso. eso. Claro, Sí. es igualarlas. Ok. Bueno, a ver más preguntas. Nada más. Bueno, ya que estamos, voy a hacer otra pregunta. Que no sé si. Gracias. En la de contorno 2, que definís Sí. amonio y. O sea, los K que están en el denominador son K y kappa, ¿no? Un poco más abajo. Sí, Ahí. ok. Sí. Capa arriba y K abajo. Sí, y kappa es I por K, ¿o no? Y capa es I por K. Sí. O sea que queda I al No, cuadrado. perdón, perdón. No. Sí, tendría que decir que capa es I por K2, que es del sistema 2, y este K es K1 del sistema 1. Ok. Sí, no son el mismo K. Está bien. Está bien la pregunta, pero no. Porque fíjate que capa, o sea, que este K tiene L1 y este kappa tiene L2. Ah, buenísimo. Sí. Ok. Ok. Me Buenísimo, gusta que gracias. están mirando todas mis pestañas. Sí, estoy preparando un trabajo práctico al final de cálculo y estoy haciendo la tesis. Gracias. Sí, yo a veces me fijo, ¿qué tengo abierto en las pestañas? Porque digamos, parcial física 2, segundo cuatrimestre. Bien. Bueno, corto el compartir pantalla si no hay más consultas. Antes de que te sigan espiando las pestañas. Me siguen espiando. No, igual no. Nada, no tenía. Igual yo también me fijo, pero hay cosas que digo, bueno, la dejo abierta. ¿Quién va a mirar que tengo el final de cálculo abierto? ¿Qué importancia tiene además, no? Corto la grabación, ya no hay más consultas. Sí, sí.